Cordial saludo. Este es un video que se realizará con el fin de analizar la gestión humana en las organizaciones. Esto se hace para el curso de proyectos 2, gestión del talento humano. Mi nombre es John Garzón y soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos. Lo primero que se va a hacer es relacionar cada una de las etapas de la gestión del talento humano a través del tiempo. Recordemos que el trabajo es propio del capitalismo. Antes de este había formas de sustento para la vida, pero el trabajo asalariado como tal es propio del, digamos, asalariado es propio del capitalismo. Digamos que antes había modelos como el esclavismo, modelos como el feudalismo, que no se trabajaba propiamente para un salario. Entonces, digamos que el trabajo industrial, que empieza en 1870 y termina más o menos en 1900, es parte de ese paradigma o ese cambio de paradigmas que se da en el medioevo y que cambia hacia la revolución industrial para llevar, obviamente, una explotación, sobre explotación de los trabajadores en la Edad Media y luego llegar a el trabajo industrial que se ve en cadena, que hay una explotación del trabajo por los salarios, pero empieza a haber una regulación y en esa regulación es propia de la gestión del talento humano y el estudio como ciencia del trabajo. Y esa regulación se da en los horarios del trabajo, en abolir el trabajo infantil, los derechos que se consiguieron con la jornada de 8 horas. A nivel de educación, porque los trabajadores podían cumplir con estas horas de 8 horas a la semana y podían, de 48 horas a la semana, y podían cumplir, de hecho, con algunos requisitos de educación. La gestión humana es incipiente en este momento y hace parte de la administración, dependiendo de la administración como un todo, dependiendo por digamos, propendiendo por un buen comportamiento del trabajador dentro de las instalaciones. Es decir, la gestión humana se hacía para que el trabajador cumpliera su horario de trabajo, cumpliera su productividad, etcétera. Bueno, pasamos a una época que es de impacto de la revolución bolchevique. Digamos que en esta época de 1901 a 1930 se da la revolución propiamente en 1918, 19, se da la revolución en Rusia, se da por iniciada la revolución bolchevique que lleva al comunismo o al socialismo a regir dentro de Rusia y una gran parte del territorio, obviamente, europeo y también asiático. Igualmente se da esta revolución en China con la revolución de Mao Zedong, y estas revoluciones mueven un poco la apreciación que se tiene del trabajo. El trabajo como tal es una mercancía y su precio es el salario. Y el trabajo se paga por la productividad de esa mercancía. Qué tan eficiente es esa mercancía se paga igualmente de esa manera. Las teorías del Taylorismo, con la división del trabajo, en esta época empiezan a surgir, y con la preparación que se hace para el trabajo. ¿Qué preparación tiene el trabajador para ese trabajo? Pues se le asigna esa labor. En países europeos se implementan los estados de bienestar como respuesta a esa revolución bolchevique, y esos estados de bienestar tienen mucho que ver con los trabajadores en el sentido de que se adquieren unos derechos como, digamos, pobladores de esos países o estados de bienestar. Para la época de 1931 a 1960 hablamos ya de
un regulacionismo o la regulación que se realiza en la relación tripartita entre sindicatos, empleadores y gobierno. Digamos que los sindicatos hacen parte, ya sindicatos no nacen en 1930, obviamente, muchísimo antes ya había sindicatos, pero los sindicatos se hacen mucho más importantes en el sentido en que defienden los intereses de los trabajadores y negocian ya con los empleadores y con un mediador, y el mediador en este caso es el gobierno. Eh, el gobierno que muchas veces también es cómplice o es aliado más de los empleadores muchas veces que de los mismos trabajadores. Entonces, para tener en cuenta también, dependiendo de qué países se esté hablando, pues el gobierno hace parte de los intereses más de los empleadores que de los sindicatos o de los trabajadores. Bueno, la siguiente fase la podemos llamar la fase de la globalización de 1961 a 1990. Y en esta fase de la globalización hay un desarrollo de las TIC, las tecnologías en general, y ese desarrollo de las tecnologías ya con el nacimiento de la Internet, con las comunicaciones, con la transferencia de información por medio del teléfono, el celular, por medio digamos, con los inicios de la televisión y pues en general todo esto hace que la producción y también la comunicación se haga pues parte importante de todo el mundo. Por eso también estamos hablando de esta época del imperialismo, porque ya no se hace algo como tal dentro del país, no es una economía, digamos, en el sentido del medioevo, una economía pues basada en parcelas de tierra, sino que se hace una economía o se forja una economía globalizada en la cual todos los países dependen de algunos países mucho más grandes. Entonces hablamos de países periféricos y países imperialistas, y que estos países imperialistas eh, pues tienen ciertas regulaciones para el trabajo, pero quizás en los países del tercer mundo o los países periféricos, hablando en términos de la CEPAL, no tienen ese tipo de regulaciones, dada, digamos, la forma en que se han establecido las relaciones con el imperio, y pues se pueden violar los derechos humanos del trabajador con más facilidad, incluso hoy con las maquilas o con la compra de productos a los países del tercer mundo, de materias primas, esos países del tercer mundo, hace que se violen o no se tenga un control efectivo sobre la gestión del talento humano como tal, sino pues no se haya, no haga forma importante esta gestión humana para el desarrollo de las empresas como tal. Igual de importante es el capital financiero. Obviamente, este capital financiero se expande por todo el mundo, y la forma en que se puede ver esto es la inversión directa sobre los países, la inversión que se realiza por medio de, digamos, los préstamos de los grandes bancos a cada uno de los países, el endeudamiento, etcétera. Entonces también se hace muchísimo más importante también con la bolsa de valores y demás. Entonces, la globalización hace que la gestión humana se reparta en algunos países mejor que en otros, digamos que se haga más importante en algunos países, digamos, de primer mundo o imperialistas, y en contraposición con los países periféricos donde no se respetan derechos laborales y la gestión humana puede ser un poquito más incipiente y un poquito más atrasada, por decirlo de esa manera. De 1991 a 2019, principalmente en estos países se ve el neoliberalismo, red de trabajo, lealtad del trabajador y el empleador, una potenciación de la persona. Ya dentro del neoliberalismo se quitan incluso algunas restricciones para la importación y exportación de los productos, digamos en Colombia con Gaviria, con la apertura, con el presidente en el 91, incluso con la nueva constitución política de Colombia en el 91. En estos momentos tenemos una forma de producción neoliberalista o para el neoliberalismo, y de manera que
Esas redes de trabajo no se hacen solamente aquí en el país, sino a nivel internacional. Y esas redes de trabajo también tienen que ver con la forma en que los trabajadores ya no dependen solamente de la empresa o del país, sino que dependen del funcionamiento del mercado global. Igualmente, nuevas teorías como la lealtad del trabajador y el empleador y una potenciación de la persona. Entonces ya no se habla de que el trabajador es solamente eh, una mercancía o, por decirlo, o el producto del trabajador es una mercancía, sino que se habla aquí de la forma de producir dependiendo de mm, la afiliación que se sienta con la empresa. Bueno, eh, y el acercamiento que se sienta con la empresa, entonces que el trabajador se sienta parte de la empresa. Bueno, en 2020 en adelante pasamos por una pandemia que propuso o que llevó a que se propusieran algunos modelos diferentes de, de trabajo o de forma de trabajo por proyectos que se vuelve muy importante para los objetivos de las empresas, trabajar por proyectos y contratación por proyectos, igualmente por la flexibilización de la jornada laboral en cuanto a cumplir esos proyectos y no solamente cumplir esa jornada laboral. El teletrabajo que tiene que ver con la forma cómo se realiza trabajo a distancia y el trabajo en casa, mucho más controlado, pero con grandes diferencias. Entonces eso ya venía existiendo, pero se profundizó un poco más en la pandemia debido a mm, digámoslo de esa manera, al aislamiento que se tenía entre las personas. Continuamos con la definición moderna de la gestión humana. Es, eh, es importante considerar la gestión humana como esa forma científica incluso de abarcar tres etapas que inician desde el reclutamiento del personal, la forma que se realiza ese reclutamiento con pruebas de selección, con la forma de la psicología que adquiere la psicología para analizar los trabajos, los trabajadores, para analizar sus procesos y demás. Entonces, ese reclutamiento en sí es parte importante de esa gestión humana, saber escoger muy bien y saber reclutar muy bien el personal. La segunda medida es la maximización del rendimiento de los trabajadores y esta maximización se da complementando con la dignificación del trabajo. Entonces, digamos que esa maximización del rendimiento, la productividad que se hace, no solamente es la medición que se realiza, sino pues de tiempo por actividad, sino también cómo esa maximización va acompañada de la satisfacción que tenga el trabajador. Y eso se hace con la dignificación del trabajo, para lo cual la empresa le aporta al trabajador unas comodidades o unos beneficios que mantienen al trabajador satisfecho con lo que está viviendo dentro de su espacio laboral. Bueno, igualmente tenemos que aquí referenciar, digamos, unas características de la gestión humana que va encaminado a ese concepto también moderno de la gestión humana. Y es que la gestión humana debe considerarse como eh, una ciencia en el sentido administrativo, pero pues también una forma en que se puede estudiar básicamente el trato hacia los seres humanos y al trabajo como parte esencial de la vida del ser humano. Igualmente, es necesario tener en cuenta que esta característica de la gestión humana puede ser hacia los valores en el trabajo, en el puesto de trabajo, y esos valores pues no solamente tienen que ver con la responsabilidad o la puntualidad que se tenga que también son importantes obviamente, que se tenga dentro de su puesto de trabajo, sino también en el fomento de valores para el trabajo en equipo, el liderazgo, el compromiso, el compañerismo, pues eso hace parte también de esos valores esenciales, lealtad, por ejemplo, valores esenciales que se tienen para
que haya mejor desempeño del trabajador, pero también una satisfacción de él mismo. Los indicadores importantes dentro de esas características están la productividad, que se puede medir en tiempo de realización de una actividad, así como la rotación del personal. Si hay una rotación muy baja del personal, es algo positivo para la empresa, no tienen que reeducar a los trabajadores cada vez que salen. Entonces, es un indicador bastante importante mantenerlo. Igualmente el absentismo, que se refiere a al tiempo que una persona, que un trabajador pide un permiso, ya sea un permiso personal, médico, etcétera. Entonces, en ese absentismo también se puede medir como la satisfacción que tiene el trabajador dentro del trabajo y cómo está manejando ese absentismo. La empresa puede manejarlo despidiendo al trabajador, pero la rotación del personal va a aumentar. Entonces, estas dos pueden ir, digamos que muy relacionadas. Igualmente, la retención del talento que se estudia dependiendo de si las empresas pueden mantener a sus mejores trabajadores dentro de la empresa, ofreciéndoles quizás un mejor salario, mejores condiciones, pero muchas veces esos trabajadores que mejor desempeño tienen van a buscar un lugar donde se sientan más satisfechos y esa retención del talento debe caracterizar a la empresa porque es esa característica o ese indicador que hace que la empresa funcione mejor y no tenga que reeducar a uno de sus trabajadores para el liderazgo de ese talento o de esa labor que requería un talento específico que se lleva a una persona de años de preparación o de años de experiencia en un trabajo. El lapso de vacantes pendientes, es decir, cuánto tiempo se demora la empresa en cubrir una vacante. En ese sentido es importante tener en cuenta que la empresa debe tener una forma rápida de suplir esa vacante. Para eso es el proceso de reclutamiento y por eso se estudiaba el proceso de reclutamiento. Finalmente, la descentralización, que implica que las funciones designadas específicas a cada departamento de trabajo, a cada parte, digamos, oficina de la empresa, se cumplan. Esas funciones se cumplan de acuerdo a las responsabilidades asumidas jerárquicamente y por el liderazgo de las personas, de los trabajadores. La gestión humana mejora el desempeño organizacional. Bueno, aquí tenemos que algunas características como la actitud hacia el trabajo, es decir, mayor disposición del colaborador hacia los trabajos. Entonces, de eso depende muchísimo. La productividad, que tiene que ver con el aumento considerable de la eficacia y la eficiencia en las labores de la empresa o propias del puesto de trabajo. Igualmente el rendimiento, que depende del mejor, digamos, la mejor funcionalidad individual y colectiva, es decir, del grupo de trabajo para con la empresa. Y ese rendimiento también tiene que ver mucho con la productividad. ¿Por qué adicionalmente se mejora el desempeño organizacional? Porque el clima laboral es mejor. La satisfacción del trabajador con una buena gestión humana es mejor y el clima laboral sería más adecuado. La retención se da por la motivación del trabajador, que aumenta el tiempo de retención del talento humano en la compañía y se disminuye obviamente la rotación. Finalmente, la comunicación, que depende de la forma en que se llevan los mensajes jerárquicamente también, pero también entre los colaboradores, no solamente con los jefes o subalternos. Entonces, por estas 6 características, podemos decir nosotros que la gestión humana mejora el desempeño organizacional y es importante siempre mantener una gestión humana adecuada dentro de la organización. Estas son las referencias. Muchísimas gracias y esa es toda la presentación.